Recibimos en los estudios de MBD Films al director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz. ¿Cómo anda, Ramón? Buenas tardes, un gusto estar aquí en los estudios y muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Tuiteaste hace unos días, más de 200.000 trabajadores van a quedar sin saber qué les conviene y sin la posibilidad de elegir. Lamentamos que el gobierno no haya extendido el plazo para los cuarentones, tal como lo propusimos en el proyecto de ley. Y también lamentamos que el BPS no haya aceptado nuestra propuesta de agendar de oficio a los comprendidos en la ley de revocación opción AFAP, sabiendo que a la gran mayoría les va a convenir revertir la opción. Y tu razonamiento continúa. Me gustaría que lo amplíes, después te voy a plantear porque Alfredo Cabrera, presidente del BPS, te contestó, pero ya voy a ir a eso después. Amplíame este concepto. ¿En qué consiste el lamento de los trabajadores? Bueno, en primer lugar que en el 2013 se aprobó una ley que establece que los trabajadores que están entre 40 y 49 años pueden solicitarle al BPS asesoramiento sobre, digamos, cuál va a ser, con algunos supuestos, ¿no? O sea, es una simulación, cuál va a ser el resultado de su jubilación, con artículo 8 o sin artículo 8. Cuando hablamos, ¿qué viene a ser el artículo 8? Bueno, ahí está. Ahí estamos hablando de cómo se distribuyen los aportes que hacen los trabajadores a la seguridad social. Cuando un trabajador aporta el 15%, puede hacer la opción de que el 15% que aporta vaya solamente para el BPS hasta un tope de 78.770 pesos, o puede elegir la opción de que su aporte jubilatorio se realice mitad para el BPS y mitad para la AFAP. Ahí la persona estaría haciendo la opción del artículo 8 para afiliarse voluntariamente a una AFAP. Esa persona no estaba obligada y hace la opción para realizar los aportes de esa manera. No hacer opción por el artículo 8 es quizás estar afiliado a una AFAP o no, y aportar solamente cuando me paso de 78.770 pesos de salarios. Para una trabajadora doméstica, para un trabajador rural, para un trabajador del comercio y para muchos trabajadores en el país, es casi como nunca aportar a la FAP, porque esos trabajadores nunca van a llegar a ganar más de 78.770 pesos. Esa ley habilitaba a las personas que estaban entre 40 y 49 años. Todos los años ese universo se renovaba porque los que el año pasado tenían 49 y tienen 50 y ya no pueden solicitar la opción. El año que viene, si esto continuara, los que hoy tienen 39 podrían el año que viene pedir ese asesoramiento. Todos los años se iba mirando cuál era la población que estaba en ese grupo etario. Bueno, la reforma jubilatoria resolvió que ese asesoramiento ya no lo van a poder solicitar más los trabajadores. Es decir, esa ley que habíamos logrado de que las personas cuarentonas pudieran solicitar el asesoramiento para ver cómo le iba a ir con el artículo 8 o sin el artículo 8, ya no se va a poder utilizar. ¿Y por qué? ¿Qué se esgrime? Lo estableció la ley, o sea, es cierto que a partir del 1 de diciembre, la afiliación, también lo dice la ley de reforma jubilatoria, la afiliación va a ser obligatoria para todos los que ingresen al mercado laboral. Pero todavía hay trabajadores que ingresaron antes del 1 de diciembre al mercado laboral que todavía no están afiliados. Es decir, existe todavía la posibilidad de afiliarse voluntariamente, pero se elimina ese derecho que tenían los trabajadores de poder solicitar, cuando tuvieran entre 40 y 49 años, ese asesoramiento. Lo otro que establece la ley sobre este asunto es que cuando se aprobó la ley de la AFAP, a las personas que se afiliaban voluntariamente se les daba un incentivo. Es decir, por parte de los promotores incluso se utilizaba esto como un caballito de batalla para lograr que la persona se afiliara. Entonces ahí se le planteaba, bueno, hay dos posibilidades. O aportás solamente al BPS, hasta 78.770 pesos, o si querés te afiliás voluntariamente a una FAP
y le das la posibilidad de que la AFAP reciba 7,5 y el BPS 7,5. Ahí las cuentas no daban bien. Nosotros decíamos que a un trabajador le iba a ir mal si hacía esa opción. Y en realidad, en ese momento, cuando se estaba discutiendo la ley y se hablaba de pronósticos, lo que hizo en aquel momento la mayoría del Parlamento fue establecer un incentivo. Es decir, a los que se afiliaban voluntariamente, el BPS le pagaría un 50% más de jubilación. Y claro, con esa bonificación, ya cuando uno comparaba la afiliación con el artículo 8, más la bonificación, el trabajador iba a cobrar una jubilación del BPS y un 50% más. Y además la renta vitalicia, cuando uno comparaba eso con el resultado de la jubilación solamente con el BPS, era para la mayoría de los trabajadores más favorable hacer la opción por el artículo 8 por esa bonificación que pagaba el BPS. Algo bien curioso, ¿no? Porque la persona cuando se afilia voluntariamente le está restando recaudación al BPS. Y sin embargo es el BPS el que le paga la bonificación. Sí. Bueno, esa... Es paradójico. Seguro, porque incluso tenía un costo mayor para el BPS y menos recaudación. Nosotros siempre estuvimos en contra de esa bonificación, decíamos que era una cosa que no estaba bien, que no tiene un problema de diseño, digamos, en la propia reforma del año 96, pero la cuestión es que eso se transformó en un derecho adquirido de las personas que se afiliaron voluntariamente. La ley dice que esa bonificación desaparece gradualmente hasta, digamos, no existir más. O sea, y ahí se le cambian las reglas de juego a las personas que se les dijo que si se afiliaban voluntariamente iban a cobrar esa bonificación. Entonces ahí fue que nosotros empezamos a informarle a los trabajadores cuarentones que hicieran la solicitud del asesoramiento, que hasta el 1 de diciembre se podía hacer, a partir del 1 de diciembre ya es muy acotado, que hicieran antes del 30 de noviembre. Ya marché, como cuarentón ya marché. Bueno, que antes del 30 de noviembre hicieran la reserva del derecho para ser asesorados. Y que en base a ese asesoramiento eligieran cuáles de las dos situaciones, los dos escenarios, era más conveniente, que eligieran lo que les parezca mejor. Sí. Entonces, bueno, la situación es muy dinámica, ¿no? Porque a partir de toda la campaña que hicimos, que en primer lugar fue pedirle al BPS que le mandara un comunicado en forma personal a cada uno, y ese comunicado dio resultado. Yo quería decirle que Alfredo Cabrera, presidente del BPS, dijo que se le envió un mail y un mensaje de texto a cada uno de los algo más de 300.000 personas que están comprendidas en ese grupo etario. ¿Es de recibo esto? A cada uno no, se le mandó a aquellos que nosotros teníamos información. La verdad que no sé el número, pero no fue a la totalidad. Y además también tenemos un margen de error porque a veces ¿Alguien cambió de mail o de teléfono? Seguro, sí, ahí tenemos. Pero digo, en eso no puedo atribuir ninguna intencionalidad de que no hubo la intención de informar a la mayor cantidad de gente posible. Pero no se informó a todos. Y también tengo que decir que eso de alguna forma tuvo un impacto porque se venían agendando aproximadamente 1.000 trabajadores por semana y cuando se envió ese mail, cuando se envió esa comunicación, mejor dicho, por varios canales, en 15 días se agendaron 30.000 personas. ¿A vos te llegó, Checho? No. Bueno, de repente puede ser que a veces el mail quede como... seguro, como un mensaje no deseado, alguna situación de esa, puede ser que a alguno no le haya llegado. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de que no a todos los cuarentones les llegó el mensaje. Bueno, la cuestión es que estuvimos 5 meses y medio reclamando que el BPS enviara esa comunicación. Y faltando un mes para que finalizara el plazo, se le envió a esas personas, y ahí hubo un salto muy importante, porque repito, pasamos de 1.000 por semana a 30.000 en 15 días. Quiere decir que no es desinterés, es desinformación lo que hay. Bueno, le pedimos al BPS cuando vimos ese resultado, porque aún así, a pesar de ese impacto que hubo, estábamos muy por debajo, estábamos por debajo de los 50.000 trabajadores agendados en un universo de 310.000 según el BPS. Entonces lo que le planteamos al directorio fue, si sabemos quiénes son, sabemos dónde, a qué AFAP están afiliados, etc.,
de alguna forma, ¿por qué el BPS no le reserva el derecho a ser asesorado de oficio? Claro. Y le asegura a todos los cuarentones de que van a ser asesorados. Y le evitamos el trámite de que se asesoren, de que soliciten ese asesoramiento y luego hacer otro trámite para asesorarse. Entonces decíamos, facilitémosle a todos los trabajadores cuarentones y démosle la garantía de que van a ser asesorados. Bueno, ahí se desestimó ese planteo. Cuando se desestimó ese planteo, hicimos un proyecto de ley que establecía dos cosas. Primero, que se extendiera el plazo. Y segundo, que a aquellos trabajadores que tuvieran alguna dificultad se le habilitara un permiso especial para ir a asesorarse. Hoy cualquiera puede desafiliarse de su AFAP. Nadie puede desafiliarse de una AFAP. Ni siquiera estas personas, porque estas personas no se desafilian. Pero yo acá tengo un link de servicios en línea BPS para la desafiliación de AFAP. Un nuevo colectivo de personas tiene derecho a recibir asesoramiento en BPS para desafiliarse del régimen mixto BPS-AFAP y optar por pasar al régimen de transición. Claro, no es irse del todo de la AFAP, ¿no? En realidad, quiero corregir lo que dije. Es cierto que las personas que hoy tienen más de 57 años y que en el 2016 no tenían aportes realizados en su cuenta individual, la ley 20.130, que fue la ley que reformó las jubilaciones, el régimen jubilatorio, habilita a que esas personas, pero es un universo muy pequeño de personas mayores de 57 años que se afiliaron a una AFAP y al 2016 no tenían ningún aporte realizado en su cuenta individual. Ajá. Porque claramente a esas personas no les sirve, porque no van a tener ninguna renta vitalicia, o si la tienen por aportes realizados después del 2016, va a ser muy pequeña esa renta vitalicia. Entonces, digo, lo que dijimos en ese Twitter, de alguna manera tiene una parte de vigencia y otra parte por la misma dinámica. Quizás si lo escribiera hoy, le daría un remate distinto a esa redacción, pero lo fundamental que quiero transmitir es que hay más de 200.000 personas que no recibieron asesoramiento. Bien. No van a recibir asesoramiento, no se agendaron, no hicieron la reserva del derecho. Digo que esto es dinámico porque, producto de toda la campaña que hicimos, el gobierno dio marcha atrás en esto. Dio marcha atrás. Y en un aditivo que se le hizo a la ley del fideicomiso para los cuarentones, se estableció que todos aquellos que reunieran causal jubilatoria antes del 2043, se le iba a mantener la bonificación. No resuelve todo el problema, pero resuelve una parte del problema. Y reconoce que se le había cambiado las reglas de juego a estas personas y que con ese cambio ya no le convenía seguir con el artículo 8 y tenía que volver al BPS. A nosotros, la verdad, nos parece que ese aditivo con el que el gobierno da marcha atrás en forma parcial, favorece a las AFAP. Porque todos los que se desafiliaban iban a traer sus ahorros hasta 78.770 pesos para el BPS. Y a partir de ahí iban a empezar a aportar prácticamente solamente al BPS. Es decir, no iban a pagar una comisión por administrar su dinero. Claro. Bueno, la cuestión es que este aditivo salió en una semana, se aprobó por la Cámara, por las dos cámaras, y no resuelve todo el problema, pero resuelve una parte del problema. Resuelve la situación de aquellos que reúnen causal jubilatoria antes del 2043. No se sabe bien porque una persona hoy que tiene, vamos a suponer, 45 años, se va a jubilar dentro de 20 años. Yo. Bueno, entonces esa persona quizás tiene causal jubilatoria o quizás no, porque de repente tiene 65 años pero no tiene 30 años de trabajo registrado. Entonces decir que se le mantiene la bonificación a aquellos que reúnen causal jubilatoria no es un universo muy amplio. No se puede determinar a quién sí y a quién no, claro, sino que va a depender de cada caso. Daniela.
Una pregunta por el eventual plebiscito que va a haber, ¿no? Esto ha dado aguas diferentes según sea el gobierno, según la oposición. Incluso la oposición está dividida, no todo el Frente Amplio acompaña esta iniciativa, pensando incluso en los costos que podrían ser para el próximo gobierno asumirlo. Frente a esto, conceptualmente, ¿te parece que la seguridad social tiene que autofinanciarse o es algo que puede recurrirse a rentas generales, por ejemplo? Por el tema del déficit fiscal y todo. A mí me parece, en el caso del BPS, que es el instituto que abarca la mayoría de la población, digamos, prácticamente el 90% de la población está amparada, está protegida por el Banco de Previsión Social. El otro 10% está protegido por los otros institutos que existen en el país, tanto las cajas paraestatales como los servicios de retiro militar y policial. En el caso del BPS, nosotros tenemos una administración cuatripartita. Administración, o sea, participan jubilados, trabajadores, empresarios y gobierno. Y a la hora de financiar un instituto de seguridad social que está administrado en forma cuatripartita, también se financia en forma cuatripartita. Es decir, aportamos los trabajadores, aportan los empresarios, aportan algunos jubilados de altos ingresos para la seguridad social y aporta también el gobierno. Se podrá discutir cuál es la asistencia financiera razonable para un sistema de seguridad social, pero creo que es muy difícil pensar en un sistema de seguridad social que no necesite asistencia del Estado. Es más, esta reforma jubilatoria que se aprobó no asegura de ninguna manera de que se abata el déficit que tiene la seguridad social, sino el objetivo era que fuera sostenible en el tiempo, con una asistencia manejable, digamos, una asistencia que sea posible de administrar. Menos con los datos del censo, ¿no? Que ratificó una tendencia a la baja natalidad, ¿no? Sí, digo, esos datos yo todavía no tengo, estoy, digamos, procesando toda esa información, todavía no está completa la información, salieron los números primarios. A nosotros nos gustaría que hubiera también algún tipo de estudio que analice la expectativa de vida de los trabajadores de bajos ingresos y de altos ingresos. O un trabajador que vive, por ejemplo, en un barrio de contexto crítico y un trabajador que vive en un barrio, por ejemplo, del centro. Pero eso no lo hace el censo, eso lo harían, se tomaría como objeto de estudio ese censo y lo analizarían, por ejemplo, sí, pero digo sociales. Que me gustaría analizarlo en forma mucho más... Perdón, Chicho. Dos temas antes de hacerle la pregunta específica. Primero, que es impensable un BPS sin la asistencia del Estado. No hay chance alguna, no existen. Inclusive no existen en ningún país. El propio en Uruguay se ha destinado el 7% de la recaudación del IVA directamente para el BPS porque no da parte de loterías y quinielas. Jamás en la historia del Uruguay no tuvo asistencia el BPS, a pesar de que Murro dice que sí, pero del fondo del Ministerio de Economía los fondos salieron para el BPS. O sea que la asistencia a eso, y más en el contexto actual donde la gente vive más y bueno, estamos en la situación que estamos. Específicamente, hay un plebiscito donde el monto son 22.000 millones de dólares. Donde si sale el plebiscito, esos fondos no se sabe cómo se va a administrar y demás. ¿Qué opina usted sobre esta reforma específicamente? ¿Hay que votarla o no hay que votarla? Bueno, a ver, yo creo que ustedes saben bien Aquí comienza el espacio publicitario. El gato.
los discos, la batería. Cuando sos socio de ACU, las cosas de tu vida tienen un solo significado. Porque de las de tu auto, nos ocupamos nosotros. Hacete socio del Automóvil Club del Uruguay llamando al 1707 Interno 2 y obtené un 50% de descuento en membresías seleccionadas durante 6 meses. Si ya sos socio, aprovechá los beneficios en servicios, repuestos y seguros. Además de mantenimientos, alineación y balanceo sin costo de mano de obra y muchos beneficios más. ACU, seguro llegás más lejos. Amigos, los invitamos al ciclo 2023 de la entrevista aquí en Canal 5. Los temas importantes de lo que habla la sociedad, de lo que se discute, los vamos a analizar acá con nuestros invitados. Lunes y miércoles a las 20:30 en Canal 5. Canal 5. 60 años que pasaron por vos. Empecemos por saber de dónde vienes. Calcuta. ¿De dónde? Me adoptaron. Yo soy realmente indio. Desde el instante que llegaste a nuestras vidas, fuiste todo lo que pudimos haber esperado. Te vendré a buscar después, ¿bien? Yo regresaré por ti. Con criterio sin error. Bueno, estamos de nuevo al aire. Simplemente un desperfecto técnico, pero ya estamos de nuevo junto a ustedes. Antonio, redondea la pregunta. El BPS lo vincula institucionalmente, ¿qué opina sobre ese plebiscito? Si es un sí o un no, ¿hay administración como para poderlo realizar? ¿Cuáles son las consecuencias de un sí o un no al respecto? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo no puedo hacer campaña ni puedo decir cuál debe ser la opción que tienen que tomar los ciudadanos. Está claro. O sea, la Corte Electoral dio un dictamen en la consulta popular anterior, cuando se estaba poniendo en cuestión los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y estableció claramente que los directores y los entes no podemos hacer campaña electoral en ninguna elección, y no distinguió de referéndum, plebiscito, elecciones municipales, elecciones nacionales. Entonces, nosotros, si bien no compartimos el dictamen de la Corte, lo vamos a respetar, y por eso no podemos decir sí o no, o establecer una posición, porque estaríamos participando, estaríamos violentando ese dictamen. Lo que sí que tenemos que decir es que es necesario, pase lo que pase con el plebiscito, convocar a un diálogo social para hacer una reforma integral de la seguridad social, porque esta reforma no fue integral, fue una reforma jubilatoria, la reforma que hoy se está cuestionando, a través de un diálogo sobre la base de la equidad contributiva. O sea, tenemos que avanzar y darle más equidad a la forma en la que se financia la seguridad social. Y además también, en ese sentido, ahí con esa equidad que queremos para la seguridad social desde el punto de vista contributivo, mejorar el financiamiento de la seguridad social. Pase lo que pase, se logre el objetivo que se plantea el PICNT en estos tres aspectos, pues son tres aspectos. Uno tiene que ver con el pilar de ahorro, el otro tiene que ver con la equiparación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional, y la tercera tiene que ver con establecer como causal común, digamos, 60 años de edad y 30 años de trabajo. Si esa iniciativa, que desde el punto de vista constitucional es válida, llegar a tener la mayoría de los votos y llegar a prosperar, bueno, ese diálogo también es necesario para ver cómo
se viabiliza, cómo se instrumenta esa reforma constitucional, porque claro, pero la reforma constitucional es, de alguna forma, está enmarcada en determinadas, digamos, declaraciones que luego la ley va a tener que reglamentar. Y creemos que esas leyes que van a reglamentar esta reforma, si se logra el objetivo que plantea el PICNT, va a necesitar de un diálogo amplio para poder implementar esta reforma. Pero si no se logra el objetivo, también es necesario discutir una reforma integral. Por ejemplo, en la parte de financiamiento tenemos varias inequidades. Tenemos un productor rural que aporta igual que un productor sojero. Un productor familiar aporta lo mismo y hay una diferencia enorme entre la capacidad contributiva de uno y de otro. Tenemos, por ejemplo, frigoríficos que aportan lo mismo que lo que aporta el dueño de una carnicería que está en un barrio. Y tenemos ahí dificultades porque nadie puede decir que un frigorífico no tiene más capacidad contributiva que una carnicería. Tenemos, por ejemplo, personas que aportan a la seguridad social, o empresas que aportan y otras que no aportan a la seguridad social. Entonces deberíamos analizar, no eliminar sin analizar, sino analizar si las exoneraciones de aporte patronal hoy se justifican o no se justifican. Entonces, hablando de la equidad contributiva, no solamente pensar en que los trabajadores aportamos el doble de lo que aportan los empresarios, sino dentro de los propios empresarios hay cosas que están siendo injustas para algunos y muy favorables y generosas para otros. Pero está bien, usted dice que van a analizar la rentabilidad de determinadas empresas para ver si pueden aportar más que otras. ¿Es así? O sea, es lo que acaba de decir, pero quiero chequear que lo diga. En algún momento se resolvió que esas empresas aportaban menos que las demás. O sea que por lo tanto se habrá estudiado de que necesitaban ese subsidio. Lo que nosotros estamos planteando es si hoy ese subsidio que se da a través de los aportes patronales, que debería darse en forma directa en lugar de hacerlo a través de los aportes patronales, ¿se justifica o no se justifica? Aumentar el aporte patronal. O sea, lo que dice la mejor un ingreso que es aumentar el aporte patronal. Y además algo adicional si la empresa es más rentable que otras. Estás interpretando algo que yo no dije. Pero por eso. No, pero te lo quiero aclarar, porque como lo interpretaste en otro sentido, pues, y entiendo la intención que haces cuando lo interpretás de esa forma. Porque creo que lo que dijimos fue analizar, no dijimos eliminar. Dijimos analizar aquellos sectores empresariales que hoy no aportan nada a la seguridad social para ver si esas exoneraciones que se dieron hace muchas décadas se siguen justificando. Es una cuestión de puesta a punto al día de hoy para ver si quienes se están beneficiando tienen que seguir de esa forma o no. O quienes se están evadiendo a partir de ahora tienen que aportar más. Por ejemplo, el 5% de subsidio a la bebida. Que hay un subsidio a esas empresas. Hay que analizarlo para ver si sacarle para poder apretar. Ese subsidio no está comprendido dentro de esto que estamos hablando porque no está destinado para la seguridad social. Bueno, hablando pero es un subsidio que es una empresa que está ganando y como está ganando más, entonces tienen que aportar más. Pero yo lo que estoy planteando, estamos hablando del financiamiento de la seguridad social. Estás en otro cumpleaños, me parece. Sí. Estamos hablando del financiamiento de la seguridad social. Entonces, el subsidio para la bebida es como el subsidio que se dan para otras actividades, por ejemplo, empresas que vienen a instalarse al país, y que deberíamos discutir en el marco de una reforma tributaria. Sí, eso es tributario. Ese es otro cumpleaños. Ese es otro cumpleaños más. Bueno, me alegro que nos pongamos de acuerdo en eso. Pero lo que estamos planteando nosotros es buscar la manera de, digamos, actualizar o poner a punto la matriz de financiamiento de la seguridad social, porque han pasado cosas en el país, han pasado cosas en las familias, en la organización familiar, han pasado cosas en la organización del trabajo. No estamos en el Uruguay. Y el mundo del trabajo ha cambiado de por sí. Hay empleos que ya no existen, hay otros que están en vías de extinción y hay futuros empleos, lo hemos hablado con Tomás varias veces. La ley que en los breves años van a existir y hoy todavía no existe. La ley que creó el BPS en 1967 con un plebiscito
Esa ley se dio en un país totalmente distinto. Claro. Entonces, la forma en la que en ese momento se resolvió que se iba a financiar el BPS no es, digamos, adecuada para la forma en la que deberíamos financiar hoy con los cambios que se han producido en el mundo del trabajo y en la demografía. Deberíamos pensar en una nueva forma de financiar la seguridad social. Le estamos respondiendo a nuevos desafíos con viejas recetas. Entonces tenemos que... Pero esto tiene que ser con diálogo. O sea, esto no es imponerle a nadie lo que... ¿Y no hubo diálogo cuando se pergeñó y legisló la reforma de la seguridad social? ¿Faltó diálogo? Yo creo que hay distintos métodos de diálogo. A mí de repente me puede gustar más el método que yo entiendo tiene que ser con participación, más participación activa de las organizaciones sociales, o el método que se utilizó a través de una comisión de expertos que recibía delegaciones, las escuchaba y después resolvía. Yo creo que era una manera de diálogo, quizás no la forma en la que nosotros... No el tipo de diálogo que usted hubiese deseado. Exactamente, pero digo, uno no puede decir no hubo diálogo. Ahora, me parece que faltó diálogo. No fue suficiente. No fue suficiente. Tomás. Ramón, la experiencia que han tenido los trabajadores uruguayos con las AFAPs, ¿es una experiencia positiva? ¿Le da la posibilidad de tener una mejor jubilación al trabajador o hay que cambiar también ese sistema? Bueno, ahí, a ver, uno tiene que tratar de analizar esto desde muchas miradas. Yo quiero analizarlo no como trabajador, sino como sistema de seguridad social y como país. A mí me parece que el sistema que hoy está armado, digamos, la arquitectura que tiene hoy el sistema es perjudicial para los trabajadores, desde mi punto de vista, para los futuros jubilados sería. Me parece que los únicos que ganan son las empresas privadas que administran los fondos de pensiones y creo que es un sistema caro para el país. Es caro para el país. Por ejemplo, el Estado en 1996 resolvió entregarle a los privados parte de la recaudación del BPS. Resulta que cuando el Estado necesita dinero porque los temas fiscales golpean en la puerta del ministro de Economía y necesita dinero para una inversión o para de repente a veces tapar algún agujero que aparece ahí, le pedimos prestado el dinero que antes era el Estado y por esos préstamos pagamos intereses. Yo creo que alguien me explique a ver cuál es la ganancia que tuvimos entregándole parte de la recaudación a los privados para después pedirle prestado ese dinero que antes era el Estado y pagar por esos préstamos intereses. Y garantía a los trabajadores que aportan. Es simple. Yo ni siquiera fui a averiguar si me convenía cambiar BPS o AFAP, porque la AFAP para mí es la garantía. Yo fui al BPS también, pero a decir yo firmo y no voy a mirar si me va bien o me va mal. Claro. ¿Por qué? Para volver al EPS. Tú no fuiste para quedarme con la FAP. Estas afiliaciones son ideológicas. Claro. No son afiliaciones por conveniencia. Sí. Yo me quería quedar en el BPS y no pregunté cuánto era. Y tú no fuiste porque... Y tuviste que aportar un adicional. Y era lo que probablemente. Y puede ser, pero no importa el caso personal. Lo que digo es, hay que verlo en colectivo. Entonces, para la seguridad social... Esta reforma no resolvió algunos de los objetivos, porque se decía que con esto se iba a mejorar la sostenibilidad económica financiera. No hubo ese resultado. Se dijeron que con este sistema se iba a bajar la informalidad. No dio resultado, porque no se resuelve a través de la seguridad social el mercado de trabajo. Al contrario, a veces el mercado de trabajo compromete a la seguridad social. ¿Pero mejoraron las jubilaciones con los AFAP o no mejoraron? Y bueno, hoy los resultados, lo que pasa es que ahí... Yo te podría decir, como estoy en contra de este sistema, te podría decir que son peores. Pero también tengo que, nobleza obliga a decirte que el sistema todavía no está maduro. Que eso te lo puedo responder cuando un jubilado se jubile con todos los aportes realizados desde el primer día que trabajó por el sistema mixto. Hoy mucha gente empezó a aportar luego de... no cuando se integró y es la gente que se está jubilando. Entonces, hoy si vemos el promedio de las prestaciones de las AFAP son 7.000 pesos. Con ese dato te digo, son insuficientes las prestaciones que dan las AFAP. Pero también reconozco que eso obedece a cuánto las personas aportaron, a la densidad de cotización que tenían, etc. Yo lo que digo es,
para verlo individualmente es muy difícil sacar conclusiones. Hay que verlo como país. Por ejemplo, las AFAP cobran una comisión, que es la ganancia que tienen, por administrar nuestro dinero. Muy bien. Bueno, nos dan garantías, porque la ley dio garantías. También invierten. Y nos hacen ganar. Invierten que el Estado no lo hace. Invierten para que haya rentabilidad. Bueno, pero hay países que sacaron las AFAP. No, pero estamos hablando de Uruguay. Invierten para que haya rentabilidad. Porque algo no funcionó. Pero esa rentabilidad a veces puede ser negativa, puede ser positiva. Rentabilidad negativa quiere decir pérdida. En la crisis del 2008, en la pandemia y en otros momentos de dificultad, hubo rentabilidad negativa y aquellos trabajadores que se jubilaban en ese momento tenían resultados muy magros. Entonces, cuando uno pone a la seguridad social y es el mercado el que define cuál va a ser la prestación, estamos en problemas. Ahora, lo que quiero decir con esto es que cuando lo vemos como país, las AFAP cobran la comisión, administran nuestro dinero, invierten, logran rentabilidad o no la logran. Y cuando llega el momento de la jubilación, cuando él y yo me vaya a jubilar, las AFAP no pagan jubilaciones. No. Las AFAP le envían lo que yo aporté, menos la comisión, más la rentabilidad, más una tasa de interés técnico, y se la envían a una aseguradora. Y la aseguradora calcula la renta vitalicia en base a mi expectativa de vida y a la expectativa de vida que él tenga. Pues no es lo mismo que yo me voy a ir el año que viene con 60 años. Quizás tú te vas a los 65, porque estás de acuerdo con el esquema que hay. Bueno, la expectativa de vida que va a tener él a los 65 va a ser menor que la que voy a tener yo a los 60. Entonces, ahora, es bravo de hacer la trazabilidad, ¿no? ¿Es confiar o...? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Son cálculos actuariales. Vamos a tener distinta rentabilidad. Pero hay distintos trabajos también. No es lo mismo la calidad de vida de una persona que fue un trabajador rural del que fue Eso está contemplado en la reforma de seguridad social. Tiene que ver pero con no vamos a tener la misma rentabilidad. No vamos a tener la misma rentabilidad. Vamos a tener rentabilidades diferentes porque nos retiramos a edades distintas. Claro. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que como en esa parte del negocio hay pérdidas, las aseguradoras privadas se retiraron del pago de las prestaciones del régimen privado de pensiones. Es decir, ¿quién tuvo que asumir el pago de la renta vitalicia? ¿Quién le va a pagar la renta vitalicia a él y la renta vitalicia a mí? El Banco de Seguro del Estado. Si no estuviera el Banco de Seguro del Estado, en el Uruguay no habría quien pagara la renta vitalicia de las AFAP. Por lo tanto, si tenés un ahorro durante toda tu vida y después no tenés quien te pague, estamos en problemas otra vez. ¿Es así? Entonces, no sé si contesto la pregunta. Para mí que estas empresas privadas perjudican a los trabajadores, son caras para el Estado y los únicos que ganan son las AFAP. El año pasado las AFAP ganaron 12 millones de dólares. Yo quiero saber, a ver, hay empresarios mirando, ¿no? A ver, ¿qué empresario ganó el año pasado en 12 meses 12 millones de dólares? Ramón, casi que tenemos que ir cerrando, pero le planteo la del estribo. El Frente Amplio, como decía Daniela, está dividido, ¿no? De hecho, llamó a libertad de acción. Carolina Cose todavía no se sabe qué va a votar, si está a favor o no de la reforma del plebiscito por la reforma de la seguridad social. Y hay dos precandidatos, Mario Vergara, Yamandu Orsi, que se manifiestan en contra del plebiscito. A su vez hay técnicos que advierten que de salir, de derogarse esta ley y salir victorioso quienes impulsan el plebiscito, se va a dejar al próximo gobierno mañatado económica y financieramente. ¿Esto es así? ¿Comparte? A ver, yo creo que cualquier reforma que se haga va a tener un costo. Y yo creo que si lo resuelve la mayoría, si la mayoría de los uruguayos resuelve eliminar las AFAP, si la mayoría de los uruguayos resuelve que la edad de retiro sea los 60 años, y si la mayoría de los uruguayos resuelve que la jubilación mínima sea igual a un salario mínimo nacional, lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es cumplir con la Constitución. No, está claro. Para eso, pero económicamente. Y bueno, buscaremos la forma. Deja una caja vacía. Por eso digo que se va a necesitar mucho diálogo, porque hay que instrumentar eso. Quizás eso es lo que hay que hacer. Algunos, los que no están en contra con ese pronunciamiento de la ciudadanía, deberán impulsar otra iniciativa. Yo creo que el Uruguay tiene tradición de cumplir
con las normas, o sea, tenemos una seguridad jurídica y creo que no va a haber, y que lo que tenemos que cuidar es eso, de que si hay una consulta popular y la mayoría resuelve ir en una dirección, yo creo que mi autoridad emana de vosotros, como dijo José Artigas, y cesa ante vuestra presencia soberana. Y tendremos que buscar los caminos para cumplir con la Constitución. Sí. Digo, no hay ningún otro misterio. Yo creo que, y además porque creo que capaz que aparece una ley interpretativa. Y bueno, también puede ser a partir del diálogo. Ya pasó. A partir del Después de diálogo. 2 plebiscitos pasó. A partir del diálogo creo que se pueden lograr acuerdos para viabilizar el cumplimiento de la Constitución. Y Carolina Cose no se pronunció todavía. Yo creo que, yo lo decía. Yo creo que tenemos que seguimos esperando. No tenemos que adelantarnos porque todavía ni siquiera todavía se llegó al número de firmas necesarias para que todavía falta tiempo, pero digo, ¿por qué ya estamos hablando de lo que va a pasar el día después del plebiscito? Mire, porque es importante, hay 22 mil millones de dólares en juego. Bueno, yo digo, desde hoy, la gente tiene que saber antes de poner el votito. Bueno, ahí sí puedo opinar. Yo me voy a jubilar antes por la duda, va a ser problema de otro. Pero a mí no me agarra. Cortito, no me agarra. Seguir con el programa. Pero sí, cortito, pero me parece muy importante lo que acabas de decir. Y en esto no estoy haciendo campaña porque después la gente, si quiere firmar, firma, y si quiere votar la papeleta, la vota, la pone o no la pone, ¿no? Pero sí decir que esos 22 mil millones no están en riesgo, porque la papeleta que yo leí, y ustedes también la habrán leído, establece que se va a crear un fideicomiso, como se creó con los cincuentones y como se acaba de crear ahora con los cuarentones. Que los ahorros de los trabajadores van a ese fideicomiso, y ese fideicomiso va a estar administrado y va a devolver el dinero, seguramente en forma programada, eso lo tiene que reglamentar la ley. Claro, que no sabemos todavía. Bueno, pero la ley lo va a reglamentar. Ah, está bárbaro. No, en la Constitución no podés. Vamos a ver qué en pasa. la Constitución no podés poner todo. Tú sabes que no podés poner todo. Lo sé, pero tenemos una incertidumbre bárbara. No, cierre concepto. Hay garantía. Tengo que seguir con el programa. Le damos la garantía. Creo que le tenemos que dar seguridad a la gente. No tenemos que crear una psicosis en esto, porque se establece claramente en esa papeleta que se crea un fideicomiso, que ese fideicomiso va a estar regulado por la ley que se administre, y ya en los cincuentones y en los cuarentones ese dinero vuelve a la seguridad social en forma programada para que se pueda cumplir con las obligaciones que tiene la seguridad social. Sí, lo que está haciendo la SAFAP ahora. Y bueno, y lo que está haciendo el BPS con los pero no, también. También. Claro, esto sigue, Ramón esto sigue. Ruiz, representante en el directorio del BPS por los trabajadores, gracias por estos minutos en Buscadores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero agradecerles profundamente porque hay poca información sobre la reforma jubilatoria, no tuvimos tiempo de hablar de eso. Tenemos una reforma emparchada que no resuelve los verdaderos problemas de la seguridad social. Vamos a necesitar en la próxima administración de gobierno un diálogo para discutir una reforma de la seguridad social de verdad. No esto que fue una reforma muy parcial solamente del tema jubilatorio. Muy bien, gracias Ramón. Gracias por defender a los trabajadores.